Recibo un cordial saludo, licenciada Lorena Artero. Mi nombre es David Alejandro Corado Martínez y yo le hablaré sobre la ocupación como modo de adquirir. El dominio o la propiedad que las personas poseen sobre las cosas, ya sean estas corporales o incorporales, o aquellas que derivan del intelecto del hombre, como por ejemplo el derecho de autor sobre una canción. Debemos entender, claro, que necesitamos tener acceso a ese dominio, pero ¿cómo se hace? A través de un modo de adquisición, y entre estos tenemos la ocupación. En el artículo 587 del Código Civil se establece que por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes salvadoreñas o por el derecho internacional. La ocupación se encuentra dentro de los modos de adquirir originarios y existen ciertos requisitos para poder hacer uso de esta figura, entre los cuales tenemos que se trate de que las cosas no pertenezcan a nadie, como lo llamaban los romanos, res nullius, cosas que han tenido dueño y que han dejado de tenerlo. El segundo requisito es que la adquisición de ésta no esté prohibida por las leyes salvadoreñas o por el derecho internacional. Y el último requisito es que haya aprehensión material de la cosa, con intención de adquirirla. Aprehensión material. La real y la presunta. La real es aquella donde el individuo toma la cosa de buena fe, y la presunta es donde el individuo o los individuos ejecutan hechos de manifiesto que ponen la intención a descubrir de la cosa. Eso quiere decir que no lo hacen de buena fe. Como que, como que yo me encuentre en algún lugar intente herir al animal de una persona ajena a mí. Ahora bien, ¿cuáles son las clasificaciones de, de la ocupación? Tenemos en primer lugar la ocupación de las cosas inanimadas. Entre ellas tenemos la caza y la pesca. El artículo 588 establece que la caza y la pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos. Pero en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en su artículo 38, establece que aquellas especies de vida silvestre que estuvieran protegidas por convenciones o tratados internacionales deberán ser tratadas en la forma establecida por los mismos, siempre que éstas contengan disposiciones más estrictas que la presente ley y que sus reglamentos, claro. Es aquí donde vemos que los tratados o las convenciones celebradas internacionalmente tienen esa jerarquía por encima de las leyes secundarias del país. Ahora bien, ¿cuáles son los animales que son susceptibles a esta figura? De los animales bravíos, en el artículo 589 del Código Civil se les llaman animales bravíos o salvajes a los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces. Se puede cazar nada más en tierras propias o en las ajenas con permiso escrito del dueño, pero también se puede cazar en terrenos donde no estén cultivados o donde no estén sembrados, a menos que el propietario haya establecido que está estrictamente prohibido cazar allí y lo haya notificado anteriormente. Ahora bien, de la libertad de la pesca. Tenemos en el artículo 592 que se podrá pescar libremente en los mares, pero en el mar territorial solo podrán pescar los salvadoreños y extranjeros domiciliados. En el artículo 593 establece que los pescadores podrán hacer uso de las playas para pescar, construyendo cabañas, sacando sus barcas, redes, etcétera, sin hacer uso de construcciones que hubieran anteriormente allí. A los que pesquen en ríos y lagos, no será lícito hacer uso de alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas, ni atravesar las cercas que allí estuvieran. Ahora bien, del apoderamiento de un animal bravillo. En el artículo 598 establece que el cazador o pescador que lo hace suyo, desde que lo ha herido gravemente o desde que ha caído en sus trampas. Desde ese momento el animal o los peces se convierten de su propiedad por medio de la ocupación. El artículo 599 nos establece que no es lícito a un cazador o pescador perseguir el animal bravío que ya es perseguido por otro cazador o pescador. Si pasara esto, el otro podrá reclamarlo como suyo.
En el Código Civil se establece cómo se puede adquirir el derecho sobre el dominio de algunos animales. Entre ellos tenemos los animales bravíos. En el artículo 600 se establece que los animales pertenecientes al dueño de las jaulas, pajareras, conejeras, corrales, etcétera, donde estuvieran encerrados, pero si estos recobraren su libertad natural, cualquiera puede apoderarse y hacer los suyos. Debemos entender que los animales domésticos no pueden ser objeto de ocupación, ya que estos están sujetos a dominio y aun cuando sean fugitivos y hayan entrado a tierras ajenas como así lo establezca la ley. Pero en este caso hablamos cuando los animales se escapan a los bosques o animales que han sido domesticados se escapan y se pierden. Entonces si otra persona los encuentra de buena fe y los adquiere, puede hacer los suyos por medio de la ocupación. Ahora bien, tenemos dos derechos, sobre las abejas y sobre las palomas. El artículo 601 y 602 nos habla sobre ello. Nos habla que las abejas que huyen de la colmena y posan en un árbol que no sea del dueño, vuelven a su libertad natural, y cualquiera podrá apoderarse de ella y de los panales, con tal que no lo haga sin permiso del dueño. Ahora bien, las palomas que abandonan su palomar y se fijan en otro se entenderá ocupadas legítimamente por el dueño segundo. Ok, ahora vamos a la segunda clasificación, la invención o hallazgo, que es la ocupación de cosas inanimadas. Es una especie de ocupación por el cual el que se encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio y se apodera de ella. Se adquiere el dominio de las piedras, las conchas y otras cosas que se arrojan al mar. Las cosas cuya propiedad abandonadas por su dueño, como las monedas que se arrojan. Las cosas no se presumen abandonadas por su dueño, aquellas que los navegantes arrojan al mar a desembarcar su nave. El artículo 605 del Código Civil nos habla al respecto. Debemos entender que cuando descubrimos un tesoro, como lo establece el artículo 606 del Código Civil, este tendrá que ser una joya o moneda, y para otros efectos y para otros objetos preciosos, perdón, que han estado largo tiempo sin presunción de algún dueño en específico. Este bien debe ser mueble y debe ser elaborado por manos de un hombre. Ahora bien, vayamos a la última clasificación, que es la ocupación de las cosas muebles perdidas. Debemos entender que esta separación es involuntaria de su propietario hacia la cosa, ya que el propietario de manera involuntaria se separa de la cosa y por alguna razón, por algún motivo, no puede volver a encontrarla o no puede saber de ella. Pero en el artículo 610 nos habla sobre los bienes perdidos, que si se encuentra algún bien mueble, al parecer perdido, deberá ponerse a disposición de su dueño y no se presentará nadie que pruebe ser suya. Se entregará a la autoridad competente y se establecerá dar aviso del hallazgo, perdón. Ahora bien, ¿qué pasa si con el destino de estos bienes perdidos cuyos dueños no lo reclaman? Muy bien, la venta de la especie, como se establece en el artículo 611, perdón. Si en el transcurso del año siguiente no se presenta la persona que justifique su dominio, se venderá la cosa en subasta pública y el remanente se dividirá entre las partes iguales entre la persona que lo encontró y el resto se aplicará como tesoro nacional. Muy bien, ahora hablemos de la sanción. En el artículo 612 del Código Civil se establece que la persona que omite diligencias ordenadas perderá su porción, por decirlo así, a favor de la institución a quien corresponde legalmente y quedará sujeta a la acción de perjuicios. Ahora bien, el efecto de la subasta de la especie. Esto tiene un efecto y lo establece en el artículo 614 del Código Civil. Dice que subastada la especie será irrevocable la pérdida para el dueño. Muy bien. Ahora hablemos sobre el salvamento de los buques
naufragados. Si se naufragara algún buque en las costas de la República, las personas que lo vean y sepan declararán al hecho de la autoridad competente. Los que se apropiaran quedarán sujetos a la acción de perjuicios y pena. Existen ciertos artículos que nos hablan al respecto sobre los buques naufragados, sobre los tesoros y sobre cómo se reparten estos bienes. En el artículo 623 nos establece que al caso de no aparecer el dueño, si no apareciera el dueño, se procederá como en el caso de las cosas perdidas, pero los represadores tendrán los mismos derechos si las hubieran presado en guerra de nación a nación. Si las personas que hubieran adquirido este bien, pues lo han hecho por medio de cómo se hacen las guerras de nación a nación, pues tendrán una parte del bien cuando éste sea pues entregado a las autoridades correspondientes. Y muy bien, eso es todo de mi parte sobre la figura de la ocupación, que es el modo de adquirir aquellas cosas que el presunto dueño no está por razones de que haya fallecido o por razones de que se haya ausentado o se haya querido liberar de la obligación de ese bien. Muchas gracias, licenciada.